Muy buenas tardes, bienvenidos a un evento más de Cosmos de los divulgadores de la astronomía en Panamá. Antes de iniciar, les informamos que este evento será grabado y subido posteriormente al canal de YouTube de la CENACYT llamado Imagina TV. Durante el evento, pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat que tenemos habilitado de esta plataforma, las cuales serán respondidas al final de las presentaciones que se estarán desarrollando. En nombre de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, le damos la más cordial bienvenida al quinto encuentro virtual de ciencias espaciales de la serie mensual de Cosmos, iniciativa que se desarrolla con el propósito de divulgar actividades que despierten el interés del público por las ciencias espaciales. El tema central en esta ocasión es Conoce a un astrónomo de la astrofísica estelar. Extendemos un cordial saludo a la doctora Izumi Hanson, asistente de la Oficina de Divulgación de la Unión Internacional de Astronomía, al arquitecto Joaquín Zurdo, fundador del Club de Estudiantes y Aficionados de la Astronomía de Panamá Este, al doctor Gustavo Porto Melo, profesor asociado de Observatorio do Valongo de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y a la doctora Madeleine Rojas, coordinadora de innovación en el aprendizaje de las ciencias espaciales de la CENACYT, y es coordinadora nacional de la divulgación de la Unión Internacional de Astronomía. Para iniciar este evento, tendremos un mensaje de bienvenida por parte de la doctora Izumi Hanson, asistente de divulgación de la Oficina de la Unión Internacional de Astronomía y es coordinadora de alcance del Observatorio Astronómico Nacional de Japón. Adelante. Gracias. Soy Izumi Hanson de la Oficina de Divulgación de Astronomía, o el OAO, y somos una colaboración de la Unión Astronómica Internacional, o la IAU, y el Observatorio Astronómico Nacional de Japón, el NAOJ. La OAO ayuda a la comunidad astronómica mundial de astrónomos aficionados, profesionales de divulgación, educadores, comunicadores y el público en general a crear oportunidades con la IAU. Además, coordinamos colaboraciones internacionales para hacer que la ciencia de astronomía sea accesible para todos. Y hacemos esto por programas diferentes. Unos de estos programas son los Coordinadores Nacionales de Divulgación, o NOX. Con este programa tenemos NOX en más de 120 países y territorios, y nuestros NOX son el punto central de la divulgación astronómica de sus países o territorios y comparten información del IAU en esos países y territorios. Uno de los organizadores de esta sesión es nuestro NOC de Panamá, doctora Madeleine Rojas. Otro programa de nuestra oficina es Meet the IAU Astronomers. Este programa conecta miembros de la Unión con grupos de estudiantes, astronómicos aficionados y invitados de museos de ciencia. Y los miembros de la Unión son profesionales activos haciendo investigaciones de astronomía. Ellos contribuyen a la misión de la IAU y lo que dice promover y salvaguardar la ciencia de la astronomía en todos sus aspectos. Y estamos felices que el doctor Gustavo Porto de Melo, un miembro de la IAU, puede hablar con ustedes hoy. Y si quieren saber más de la OAO, pueden visitar el sitio de la IAU. Voy a poner el enlace en el chat. Y muchas gracias y por favor disfrutan esta presentación. Muchas gracias a usted, doctora Hanson, por sus palabras. Y seguidamente tendremos al astrónomo aficionado Joaquín Zurdo. Nos hablará sobre las actividades de ciencias espaciales que se realizaron durante el mes de junio y sobre las próximas actividades relacionadas a la astronomía. Adelante. Muy buenas tardes. Como tenemos por mensualmente presentar las actividades que realiza Cosmos,
Esta es una presentación, pues, un resumen de las actividades que hacen los diferentes compañeros divulgadores docentes a nivel nacional. Aquí tenemos un logo de los principales amigos y compañeros profesionales que se encargan de la divulgación en sus diferentes puntos del país. Bien, tenemos actividades reportadas durante el mes de julio. La primera es charla, teoría de cuerda por el grupo SiriusSat, que contó con una participación de 29 participantes. Evento Cosmos también realizado en el mes de junio por las instituciones como Meduca, Senacip y unos colaboradores pues, que lo apoyaron también en los eventos de forma virtual. Otra actividad que se desarrolló es Día de Yoga y la Luna, una actividad pues bastante interesante en la cinta costera. Fue una actividad presencial en la colaboración del divulgador, piloto astrónomo y Jorge Luis Rojas. También otra actividad presencial en la que participamos es la que se desarrolló en Explora, desarrollado por piloto astrónomo, APA, SiriusSat, Portal AstroKit, y fue una actividad presencial. De manera que, bueno, también otra actividad, una número 5, fue la Semana de Educación Inicial desarrollada en el Colegio Agustino Nuestra Señora el Buen Pastor. De manera que mensualmente es un resumen de las actividades que hacen los diferentes divulgadores. También tenemos actividades de junio como Imagina Radio, pues que es un programa de TV y de radio que se resume como una actividad de televisión. También tenemos unas imágenes representativas de la observación en Explora de forma presencial, donde concurrieron diferentes organizaciones como la APA, SiriusSat, Portal AstroKit, piloto astrónomo, y acudieron niños, gente de diferentes edades, pues muy concurrida a la observación lunar. Bueno, esta es una imagen también de la actividad desarrollada en la cinta costera Yoga y Luna. Suena bastante interesante. Otra actividad también tenemos la Semana de Educación Inicial en el Colegio Agustino Nuestra Señora el Buen Pastor. También tenemos próximas actividades. El 14 y 15, pues hay un webinar sobre introducción a herramientas basadas en las nubes para monitoreo de recursos hídricos y la tierra. Pues para este evento, entonces, podrán comunicarse con la doctora Madeleine Rojas, las actividades futuras. Y otra gran actividad mundial en la que participará Portal AstroKit. Esta es una actividad conmemorando los 52 aniversarios del alunizaje, donde estará llevando una presentación de forma virtual. O sea, si hay niños o la persona que quieran participar y no tienen un telescopio, pues no se preocupen. Se presentan o no se comunican con nosotros y ya irse. Bueno, creo que vimos al doctor. Sí, yo puedo seguir presentándola. Ok. Ajá. Vemos allí la siguiente actividad. Es la actividad que vamos a tener este mes, en la que estamos coordinando el programa de televisión del Ministerio de Educación. Y en esta ocasión, entonces, nosotros contamos con la oportunidad de manifestar y de preparar las clases de 7º, 8º y 9º grado. Así que todos los divulgadores de la astronomía que nos están escuchando, que quieran apoyar a esta iniciativa durante este mes de julio, ahí está el correo electrónico al cual nos pueden escribir para aportar. Y otra de las actividades también es la que está realizando Piloto Astrónomo para el 21 de agosto y el 29 de agosto. Los finales días de agosto vamos a tener observación de la Luna
y también observación del paso del sol cenital. Así que una va a ser de noche y la otra va a ser de día. Para aquellos que quieran hacer algún tipo de actividad, van a ser en Explora y las está dirigiendo Piloto Astrónomo. Y por último, entonces queríamos también decirles que hay una convocatoria de becas para para ciudadanos latinoamericanos que quieran perfeccionarse en temas del espacio, observación espacial, que cuenten ya con una licenciatura, por ejemplo, y para todos los interesados les pedimos que vean las páginas de ILA, o que se comunique con nosotros también para que podamos ampliar un poco más de las becas. Y por último, quería avisarles también que la próxima actividad o evento Cosmos está relacionado justamente en este tema, que quiere decir cómo aplicar o cuáles son los tips para ganarse una beca. Así que a todos los estudiantes que nos están escuchando, el próximo evento Cosmos, vamos a estar publicando prontamente las fechas. Tenemos como invitado al ingeniero Francisco Matos, quien nos va a estar dando estos tips. Así que estas son algunas de las actividades que tenemos nosotros y nuevamente les agradecemos a todo el equipo de divulgadores de la astronomía en Panamá que siempre trabajan en pro de la divulgación, de la educación y por supuesto nos sentimos muy contentos de formar parte de este equipo. Así que muchas gracias. Y hemos terminado. Muchas gracias al arquitecto Zurdo y a la doctora Madeleine por el informe y por la divulgación de estas excelentes iniciativas que tienen. Y a continuación tendremos la intervención del expositor internacional. Él es el doctor Gustavo Porto de Melo, profesor asociado de Observatorio de do Valongo de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Él es astrofísico estelar especializado en espectroscopía y la determinación de las propiedades físicas fundamentales de las estrellas de baja masa: temperatura, radios, composición química, masa, edad, actividad magnética y evolución. Descubridor de la primera estrella gemela solar 18 Scorpii. Recientemente también, con la investigación, tuvo un fuerte enfoque en la habitabilidad planetaria y la astrobiología. El Porto de Melo nos hablará sobre estrellas y astrofísica estelar. Adelante. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien, se escucha. Vamos a compartir la pantalla, a ver cómo sale. ¿Cómo está? Excelente. ¿Y me ven también? ¿Me escuchan bien? Sí. Muy bien. Quería agradecer muchísimo a la CENACIT por la invitación y a la Unión Astronómica Internacional por la oportunidad. Bueno, ya saben que el castellano no es mi lengua materna, entonces por favor pido disculpas por mis errores y mi acento muy entretenido. Y necesito también avisar que lo que voy a presentar no es expresión de las opiniones oficiales de la Unión Astronómica Internacional. Es importante que les avise, son posiciones personales mías, entonces no hay como una contrapartida oficial de la EAU para esta iniciativa en lo que dice respecto a lo que voy a presentar. Y quería traer para ustedes este tema de la vida y la muerte de las estrellas. Como vamos a ver, es un tema que explica mucho de lo que observamos del universo. Y yo soy un profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro y me pidieron también que presentara un poco de mi carrera y mis estudios. Mi observatorio es bastante antiguo y completamos en realidad esta semana, al lunes, día 5 de julio, 140 años. O sea, somos más antiguos que la universidad misma, que tiene poco más que 100 años. Y yo hice mis estudios también en el Observatorio do Valongo, en la universidad,
y también tuve como parte bastante importante de mi formación la oportunidad de utilizar el Observatorio de Pico dos Dias, que es coordinado por el Laboratorio Nacional de Astrofísica de Brasil. Aquí está una foto mía cuando estaba bastante en principio de carrera. En 1985 fue mi primer contacto con un observatorio profesional. Yo todavía era estudiante, undergrad en esta época. Ese es el mayor observatorio que está instalado en el territorio brasileño. Y yo creo que, como ya ha sido comentado, que mi contribución más importante ha sido la co-descubierta de la Gemela del Sol 18 Scorpii, que todavía sigue como una de las estrellas más cercanas al Sol en lo que toca a sus propiedades, pero ha sido la primera. Y sigue también la más brillante estrella y la más cercana, de que podemos decir que es muchísimo parecida con el Sol. Tuve la oportunidad de obtener estos datos que hicieron posible este estudio en el Observatorio de Cerro Tololo, en Chile, cuando estaba en el doctorado. Fue una oportunidad única. Y quería también mostrar en esta foto mi directora de tesis, doctor Lício da Silva, y una estudiante de doctorado mía, Letícia, que ya es profesora, ya está también supervisionando sus propias tesis. Y la materia de la Gemela Solar fue una noticia en la época bastante importante, bastante divulgada, y salió en periódicos como la BBC de Londres y New Scientist, y el paper ha sido publicado en 1997, y seguramente este gráfico es el gráfico más importante de mi vida. Es el gráfico donde pudimos demostrar que las propiedades de la 18 de Scorpii, luminosidad en este eje vertical y la temperatura en el eje horizontal estaban súper cercanas al Sol, y fue la primera vez que se pudo establecer que existía de facto una estrella con las propiedades físicas y químicas indistinguibles de las propiedades del Sol. Yo creo que esta ha sido mi mayor contribución hasta el momento. Muy bien. Y ahora progresamos para nuestro tema principal. Yo estoy involucrado con el estudio de estrellas desde 35 años y siempre tuve interés en las estrellas más parecidas con el Sol, por tener desde bastante joven un interés en la astrobiología y la habitabilidad planetaria, la posibilidad de vida en otros planetas. Pero me he involucrado de toda manera en el estudio de estrellas en general, y quería pasar un poco para ustedes la historia de nacimiento, evolución y muerte de las estrellas, y cómo esta historia está completamente conectada con la vida de las galaxias y, en último análisis, con la vida del propio universo como un todo. Y ya sabemos bien que las estrellas nacen del colapso gravitacional de nubes de gas, y estas nubes, principalmente compuestas de hidrógeno, existen en el medio interestelar, el espacio que ocupa casi todas las galaxias, y cuando la nube llega a un punto en que la gravedad supera la presión de expansión de los gases, hay un colapso y una concentración bastante grande en el centro, que forma también un disco. Y este disco va a ser más adelante el origen de los planetas, y la concentración central va a dar origen a la estrella, que va a ser el centro del sistema planetario. Entonces muestro algunas imágenes de ejemplos que vemos en nuestra galaxia, la nebulosa de Orión, y también detalles de la nebulosa donde se puede ver en las partes oscuras de mayor densidad de polvo y de gas. Ahí están naciendo estrellas, no son representaciones artísticas, son imágenes reales de cosas que podemos ver con nuestros telescopios. Y también aquí podemos ver un principio de disco, una estrella concentrándose, naciendo, por así decir, y el viento de otras estrellas que está aquí, se puede ver cómo impacta este disco de formación de planetas y estrellas, que después sigue condensándose y los planetas se van formando de pequeños trozos de polvo, hielo y gas que se van juntando y haciendo cuerpos mayores. Así se puede decir que las estrellas nacen del grande para el pequeño y los planetas al contrario, del pequeño para el grande. Y aquí vemos el ejemplo de un planeta que ha sido detectado en la estrella Beta Pictoris, y sabemos que en los planetas se encuentra nuestra mejor oportunidad de buscar vida.
O sea, nuestra vida aquí en la Tierra está completamente basada en la existencia de los planetas y el calor y la energía que viene del Sol. Así que sin estrellas, sin el nacimiento y la evolución de las estrellas, nuestra vida, la vida orgánica que conocemos, no serían posibles. Y esta energía que es fundamental aquí en la Tierra, que propulsiona la fotosíntesis y toda la productividad biológica que vemos en nuestro planeta, está basada en la famosa ecuación de Einstein, donde se puede convertir una diferencia de masa en energía pura. Así se puede decir que las estrellas son las centrales de energía del universo y el proceso se llama de fusión nuclear, o sea, se puede fusionar átomos pequeños en átomos más grandes, liberando energia. Então, esta é a reação nuclear mais importante do universo, onde 4 átomos de hidrógeno se juntam e produzem um átomo de hélio pesado, mais energia, bajo a forma de fotões, e que depois se convierte, mientras progressa por la estrela, em calor e luz, que são emitidas por la estrela e depois chegam a los planetas. Este tipo de reação, na verdade, tem la promesa de energía para nosotros, para nuestra civilización, abundante, limpia y barata, la fusión nuclear, que deja pocos residuos y no polluye mucho. Así los tokamak, tecnológicamente, son expresiones de la energía que se produce en las estrellas y con otros tipos de reacciones que hay esperanza de que podamos manejar en un futuro próximo, podamos tener la energía aquí en la Tierra, de la misma origen, los mismos procesos que hacen brillar las estrellas y que iluminan todo el universo. Es una promesa tecnológica para las próximas décadas. Y la vida de las estrellas, que normalmente son bastante largas, las estrellas como el Sol, las estrellas de poca masa, brillan como billones de años. Y el brillo está todo basado en una estabilidad, en una pelea entre la gravedad, que busca siempre comprimir y aplastar a la estrella, y la presión de los gases que se contrapone a la gravedad. Cuando se llega a un equilibrio, o sea, cuando la expansión del gas equilibra la gravedad, la estrella llega a una fase estable de vida, en la cual puede estar por muchos y muchos billones de años. Y la gravedad, la verdad es que la gente no se da cuenta de la manera radical y profunda por la cual la gravedad domina y gobierna el universo en que vivimos. La gravedad no duerme, no descansa y jamás está, no descansa, en fin, está siempre trabajando. Y mientras la estrella tiene energía basada en reacciones nucleares para poder contraponerse a la gravedad, la estrella está viva. Y veremos más adelante que mientras la estrella evoluciona y cambia su composición química, porque está consumiendo hidrógeno, hay cambios que son, por excelencia, la evolución de las estrellas y que va a llegar más adelante, billones y billones de años después, a la muerte de las estrellas. Y las estrellas muérense de maneras bastante distintas, como también vamos a ver. Entonces, en esta fase estable que llamamos secuencia principal, las estrellas están quemando hidrógeno de manera estable, convirtiendo hidrógeno en helio. Aquí están estrellas como el Sol, que son estrellas promedias, medianas, de masa y brillo medianos. Aquí están las estrellas de muy gran masa, estrellas que son mucho mayores, bastante más luminosas que el Sol, emiten mucho más energía. Y las estrellas mucho más pequeñas, de baja masa, y que viven también mucho más tiempo. Entonces el Sol tendrá un tiempo de vida estable de como 10 o 11 billones de años, pero estrellas mucho más grandes que el Sol viven pocos millones de años, o sea, evolucionan mucho más rápidamente, y estrellas de masa más pequeña, como por ejemplo Próxima Centauri, van a vivir muchos trillones de años, o sea, miles de billones de años. Y estrellas como Rigel y Vega, estrellas que son bastante conocidas en el cielo, viven no más que millones de años. ¿Y por qué es así? Cuanto más grande, más pesada, más masa tiene la estrella, más grande es la compresión gravitacional y más grande tiene que ser el ritmo de reacciones nucleares para poder contraponerse a la gravedad. O sea, cuanto más pesada la estrella, menos tiempo vive y más tiene que brillar para lograr aguantarse
contra su propia gravedad. Y la vida de todas las estrellas es gobernada por esta pelea, esta lucha constante. Depois que o hidrôgeno se agota em el núcleo, a estrela está bajo problemas, porque já não tem mais como convertir hidrôgeno em hélio e, portanto, o núcleo se contrai, perde suporte térmico. Mientras o núcleo se contrai, o calor é transpassado para as capas mais externas e a estrela cresce imensamente de tamanho. E aí nasce uma gigante roja, que são como dezenas ou centenas de vezes mais grandes que o Sol. As reações nucleares cambiam. A estrela agora é obrigada a convertir hélio em carbono, ou seja, as estrelas sempre progressam convertindo elementos mais livianos em elementos mais pesados, e no caso das estrelas gigantes, o combustível nuclear é o hélio. Então, a estrela converte hélio em carbono, o hidrôgeno no centro está praticamente agotado, a estrela cresce por expansão térmica, o calor do núcleo, por la contração, está passado para as capas mais externas, e assim nasce uma gigante roja. Um exemplo bastante interessante, é uma estrela bastante hermosa em nosso cielo, é a gigante Aldebarán, da constelação do Toro, Taurus. É excelente, esquisito exemplo de uma gigante roja. E as estrelas de massa muito grande não se conviertem em gigantes, sino em super gigantes. Estrelas como, por exemplo, Rigel, en Orion, e Betelgeuse, que chamou a atenção ao ano passado por seu câmbio de brilho. Muitos expertos creíam que por o câmbio de brilho poderia ser que Betelgeuse estava a ponto de convertir-se em uma supernova, mas não é assim. O câmbio de brilho nomás deve ser a expulsão de polvo por parte da estrela como parte normal de sua evolução. Então, as estrelas mais grandes que o Sol, como 10, 15, 20 vezes de mais massa que o Sol, se conviertem em supergigantes, que estão entre as estrelas mais conhecidas e mais brilhantes e famosas do cielo. Canopus, Capella, Antares, Polaris, são todas estrelas supergigantes, são imensas. Betelgeuse, por exemplo, neste gráfico se pode ver que seu tamanho é mais largo que a órbita de Júpiter em nosso sistema solar. Se a estrela fora puesta no sítio que ocupa o Sol, seu raio externo chegaria entre as órbitas de Júpiter e Saturno. E há estrelas todavia mais grandes que Betelgeuse e Antares, e estas estrelas que seriam como buenos exemplos para as supergigantes. Pero são muitíssimo grandes, pero são muito pouco densas, o que não é difícil de entender. Temos uma massa que é 10, 20 vezes mais grande que a do Sol, pero em um espaço que é milhões de vezes mais grande, um volume muito mais grande. Então, a densidade de uma supergigante normal é muito menor que a densidade do aire. São como grandes montones de nada. Se tivéssemos uma astronave e lográramos nos acercar da estrela, protegendo-nos do calor, poderíamos tranquilamente passear por boa parte do interior, porque os gases são extremadamente pouco densos. Assim é que as supergigantes são muito grandes e muito brilhantes, são vistas de distâncias imensas em la galáxia, pero são de densidade bastante pequena. As coisas efetivamente ocorrem no centro da estrela, que é bastante pequeno. É o centro núcleo, onde ocorrem as reações nucleares. É desde aí que vem a energia, que é passada para as capas externas por transmissão de fotões e processo de convecção, ou seja, movimento macroscópico do gás, como vemos nesta animação. E todas as gigantes e supergigantes se parecem mais ou menos com este modelo de Betelgeuse, onde se vê o movimento do gás na superfície das estrelas. As estrelas como o Sol, de massa não muito grande, têm uma morte suave, uma morte pouco violenta. O que passa é que, mientras as reações nucleares progressam, chega a um ponto onde o centro muito denso da estrela já não pode produzir energia nuclear, as capas externas são expulsadas, ou seja, a estrela literalmente se deshace no espaço e produz uma nebulosa planetária, como chamamos, porque no telescópio se parecem com um disco de planetas. A verdade é que esta nebulosa não tem nada a ver com planetas, são nada mais que as etapas finais
de estrellas de poca masa, más o menos que 8 o 9 masas solares. Estas capas externas son expulsadas y al centro, como vemos en cada imagen de estas, hay una estrella muy pequeña de masa grande, más o menos la masa del Sol, un poco menos grande, un poco más grande, extremadamente densa. Y esta es la muerte tranquila y suave de prácticamente 97% de las estrellas que existen. O sea, las estrellas de poca masa que no alcanzan jamás a hacerse como supernovas. Esto es exactamente lo que va a pasar con nuestro Sol. En como 5 o 6 billones de años más, el Sol va a crecer con una gigante roja, probablemente va a llegar a la órbita, disculpe, de la Tierra. O sea, Mercurio, Venus y la Tierra van a ser involucrados por el Sol, van a desaparecer, serán completamente destruidos, y el Sol va a ocupar un espacio entre las órbitas de la Tierra y Marte. Y va a ser muy buena idea cuando llegue este día que la humanidad haya salido de acá, no salido para otro planeta, sino para un otro sistema estelar, para que podamos proseguir viviendo, porque las condiciones del sistema solar ya no van más a estar conducibles a la habitabilidad del tipo de vida que es el nuestro. Este es el futuro del Sol y el futuro de la Tierra. Las cenizas estelares de este proceso son las enanas blancas. Son estrellas bastante peculiares. Son de masa más o menos igual a la del Sol y de tamaño más o menos de un planeta. El tamaño de las enanas blancas típicas es como entre el tamaño de la Tierra y el tamaño de un planeta como Urano. Una cuchara de té de materia de esta estrella puede llegar a pesar 1 tonelada. Aquí como ejemplo, discúlpame porque hay algunas figuras que están en portugués. Aquí está una enana blanca ao lado de una enana común con el Sol. Y la estructura de estas estrellas es también bastante peculiar, porque han consumido hidrógeno y producido helio. Y después han consumido helio para producir carbono y oxígeno. Entonces, al centro está un núcleo muy comprimido, bajo gran compresión, de carbono y oxígeno, que ya no logra producir reacciones nucleares, y arriba de esto está el helio que ha restado y un poco de hidrógeno. O sea, tiene una estructura bastante clara con las cenizas nucleares al centro de las estrellas. Muy pequeñas, de poco brillo y extremadamente densas. Así va a morir nuestro Sol y casi todas las estrellas que vemos en el cielo. Todo eso pasa cuando la estrella es una estrella isolada, como el Sol. Pero imaginen ustedes una estrella que tiene una compañera, un sistema doble o triple o quizás sistema con más componentes. La vida se puede hacer bastante complicada porque, imagínate, cuando una estrella crece, la más masiva, la que evoluciona más rápidamente y primero, crece y llega a ocupar una superficie crítica que llamamos la superficie de transfer de masa. La masa de esta estrella va a pasar para su compañera, que por eso cambia y es obligada a evolucionar más rápido. Mientras esta, la primera compañera, la primaria, evoluciona y pierde materia, la secundaria crece y llega después a ser más masiva que la primaria original, que evoluciona y se transforma en una enana blanca. Entonces, al final de billones de años, tenemos la secundaria que ahora está más grande y la primaria que ahora está pequeña como enana blanca. El facto de haber 2 estrellas en un sistema y también el facto de que la estrella está compuesta de carbono y oxígeno bastante comprimido, este facto tiene bastantes consecuencias para la evolución futura, como vamos a ver en un rato más. Las estrellas de alta masa, como más que 10 veces la masa del Sol, tienen una muerte violenta. Porque lo que pasa es que las reacciones nucleares se van progresando, convirtiendo elementos más livianos en elementos más pesados, hasta que se alcanza un límite, donde ya no se puede sacar energía, convirtiendo elementos pesados en todavía más pesados. Cuando la estrella llega a este punto, ya no puede más sacar energía de relaciones y está obligada a colapsar.
E quando colapsa, converte grande parte desta energia gravitacional em energia térmica, logra produzir de maneira explosiva mais reações nucleares e alcança um brilho como milhões ou mais que isso de vezes seu brilho original, como vemos acá na supernova 1987A de la Gran Nube de Magallanes, antes e depois. E essas estrelas logram alcançar o brilho de galáxias inteiras. Por um curto intervalo de tempo, chegam a superar o brilho de todas as outras estrelas de sua galáxia combinadas. É um evento explosivo, violento e curto. A explosão leva como horas ou dias e a estrela evoluciona em meses e depois desaparece completamente. E a estrutura, desculpem, de uma pré-supernova, ou seja, uma estrela a ponto de convertir-se em uma supernova, está com uma casca de uma cebola. Ou seja, a superfície os elementos livianos, hidrôgeno e hélio, abaixo está carbono, depois neônio, um pouco de oxígeno, silício, e ao final é o hierro, que é um elemento importante porque não é possível extrair energia da fusão do hierro. Se uno intenta fusionar o hierro, uno se vê roubado de energia, não se produz, não se consume energia. E por isso, a estrela que está a ponto de chegar a um núcleo de hierro já não poderá mais convertir elementos em elementos mais pesados. E o resultado é um colapso gravitacional completo da estrela e a supernova, que estão entre as explosões mais violentas que conhecemos no cosmos. Este tipo de supernova de colapso gravitacional chamamos a supernova de tipo 2. São supernovas de estrelas que evolucionam solas, ou seja, explotam por seu próprio trabalho de conversão de elementos livianos e mais pesados de fusão nuclear e que chegam a um ponto onde já não podem sostener-se contra sua própria gravidade. Acuérdense que eu dije no princípio de nossa charla que a gravidade quase sempre triunfa. A gravidade governa essencialmente nosso universo. Então, quase sempre as estrelas vão terminar em um ponto final que vai ser governado por la gravidade, ou seja, um objeto muito denso colapsado. E as supernovas de tipo 1A, que são binárias, têm uma vida um pouco distinta. Acuérdense que a primária, que aqui está representada por um objeto colapsado, uma enana branca, agora está mais pequena que a secundária, que ha crescido. E mientras a secundária perde massa hacia a primária, a que era a mais massiva, esta estrela colapsada vai agregando material até um ponto que se liga a um limite em que todo o carbono e oxígeno que está no núcleo é convertido de maneira violenta e explosiva em elementos mais pesados, em uma das conflagrações mais violentas que conhecemos no cosmos. São as supernovas de tipo 1A. E como estas supernovas normalmente estão sempre involucradas a um limite de massa, quase sempre têm um brilho de la explosão que é bastante constante. E este facto tem uma importância tremenda, porque se pode considerar que as supernovas tipo 1A são como velas patrones. Ou seja, se las vemos em outras galáxias, sabemos que seu brilho está mais ou menos constante, determinado por la massa límite, que é 1,4 massas solares, mais ou menos. Ou seja, se conhecemos o brilho da supernova, conhecemos a distância da galáxia e a velocidade com que se aleja de nós outros. E foi exatamente com este tipo de método que han descoberto a expansão acelerada do universo e han concluído a existência da energia oscura. Assim é que a física estelar e as supernovas tipo 1A são ingredientes fundamentais da cosmologia moderna, que nos han dado os dados que nos han permitido concluir que o universo está em expansão acelerada, lo que dio prêmio Nobel a los investigadores involucrados em 2001, se não me equivoco. Esta supernova tipo 1A é uma vitória peculiar da termodinâmica, porque não deixa remanente.
não resta nada. Há uma explosão que destrui completamente com a estrela. Ao contrário das supernovas tipo 2, que deixam dois tipos possíveis de objetos compactados, objetos colapsados. O primeiro tipo é as estrelas de neutrones, que são objetos que têm massa de 2 a 3 vezes a massa do Sol, mas têm o tamanho de uma cidade. Têm como 10, 20 quilômetros de diâmetro, pero com a massa de uma estrela. E por conservação de momento angular, como se comprimem extremadamente em sua formação, giram muitíssimo rápido. E então são associadas também a los pulsares, que são objetos que emitem de maneira bastante rápida e constante emissão de rádio e raios X, que são detectáveis desde telescópios da Terra. Vemos aqui no diagrama a comparação de tamanho de uma estrela de neutrones com uma enana branca. Ou seja, estão entre os objetos mais pequenos do universo se consideramos as massas estelares. E sua densidade é algo increíble. Seria como converter 3.000 superbuques, como buques de petróleo, 3.000 de eles em 1 centímetro cúbico. Ou seja, são estrelas que têm densidade de 1 bilhão de toneladas por 1 centímetro cúbico, que estão entre as densidades mais grandes que conhecemos no universo. E, ao final, se a estrela é efetivamente de muita massa, bastante grande, a explosão não logra deixar um remanente que alcance a convertir-se em la estrela de neutrones. Então, temos como resultado os agujeros negros. ¿Por que passa isto? Porque a estrela de neutrones está suportada, ou seja, se sustém contra sua própria gravidade por la pressão de neutrones. Da mesma maneira que a enana branca se sustém contra sua gravidade por la pressão de eletrones degenerados que estão muito densamente compactados no núcleo. Pero de la mesma maneira que os eletrones degenerados, têm um limite, mas que o qual já não podem suportar a gravidade da estrela, e aí temos a supernova tipo 1A, que é exatamente o rompimento deste límite. As estrelas de neutrones tampouco são ilimitadas. Se a massa chega como 3 massas solares, nem a pressão degenerada de los neutrones logra sostener a estrela. Ou seja, o objeto compacta completamente, se convierte em uma singularidade de densidade infinita e tamanho matematicamente zero, que seriam os agujeros negros. E como os descobrimos? Se vemos como o sistema Cygnus X1, onde vemos uma estrela de bastante grande massa, é visível e que é doble com um objeto que não se pode ver, que se sabe que é muito compactado e que emite grande quantidade de raios X, não se pode verlo, só pode ser um agujero negro. Ou seja, nós deducimos a existência dos agujeros negros ao detectarmos estrelas grandes, invisíveis, compactadas e que emitem raios X. Vemos que o agujero negro essencialmente tem quase o mesmo tamanho que a estrela de neutrones e são detectados essencialmente em los raios X, porque a matéria que está caindo sobre a singularidade é comprimida de maneira brutal. Ou seja, com esta compressão gravitacional, emite grande quantidade de raios X e se pode observar por telescópios espaciais, como vemos aqui nesta imagem de ExoSat. Se pode facilmente observar em raios X, porque sua mais grande luminosidade está exatamente neste rango espectral. Esse é o destino final de todas as estrelas grandes, como mais que 15 ou 20 massas do Sol. O destino final depende bastante de como evoluciona a estrela, da perda de massa. São detalhes que todavia não são bem compreendidos por la teoria, mas sabemos que as estrelas, de hecho, muito grandes, vão convertir-se inevitavelmente em agujeros negros. Esse é o destino final. Assim aqui temos estrelas que vivem como trilhões de anos e se convertem em enanas blancas, estrelas como o Sol, que vivem bilhões de anos ou dezenas de bilhões de anos e se convertem também em enanas blancas, e temos as estrelas mais grandes,
que 10 masas del Sol y se convierte o en estrellas de neutrones, pulsares o en agujeros negros. En un día bastante lejano en el futuro, la última estrella se va a morir. Y este probablemente va a ser el fin del universo como observamos. El ciclo de las vidas estelares se va a agotar, el combustible nuclear se va a agotar, quizás en algunas centenas de trillones de años, quizás un poco más, y este posiblemente será el final de todo, todos los procesos físicos que involucran energía, luz, calor, y en el universo se van a terminar. Y se supone también que toda la vida que conocemos en este momento tendrá que despedirse y también extinguirse. Creo que es todo que yo tenía que decir a ustedes. Voy a parar de compartir mi pantalla. Ojalá hayan apreciado. A ver, por acá. Estoy en tiempo, ¿estoy bien? Sí, sí, está muy bien, doctor. Y de verdad le agradecemos por esta presentación y vamos a abrir un espacio para contestar muchas preguntas que tiene el público para usted. Así que, bueno, igual les invito a que coloquen en chat y marquen con la letra Q si tienen más preguntas. Y vamos a leer la primera. Ulises Vargas dice, ¿qué técnicas son más utilizadas para conocer la composición de una estrella? La más importante es la espectroscopía. O sea, se separa, se convierte la luz de las estrellas en sus componentes, sus colores, si quieres, y cada color, cada detalle de longitud de onda carga una información a veces sobre un determinado elemento químico, una transición atómica, una transición cuántica. Y estos elementos químicos tienen transiciones muy particulares. O sea, si uno observa una determinada transición con una determinada longitud de onda, normalmente se puede asociarla perfectamente a un elemento químico de la tabla periódica que conocemos. Y con un poco de modelaje teórico, en realidad bastante modelaje teórico, se puede convertir la información de la luz en composiciones químicas. Así conocemos la composición de las estrellas. Ok, la otra pregunta que también nos hace Ulises es, ¿cuál considera usted que es la mejor para identificar la composición de una estrella? La mejor técnica, disculpa. La mejor. Seguramente es la espectroscopía. Es la técnica que yo he utilizado en mi doctorado y con la cual trabajo desde muchos años. O sea, en un telescopio es necesario utilizarse un espectrógrafo para separar la longitud de onda y observar la radiación y cuantificar cuánto cada color, cada parte del espectro está teniendo la energía absorbida por los átomos. La cantidad de energía absorbida por los átomos se puede convertir con modelos teóricos en la cantidad de átomos en la atmósfera de la estrella. Así es posible conocer con razonable precisión la cantidad de cada tipo de átomo en la atmósfera del Sol. Esta técnica, por ejemplo, se la puede probar en nuestro Sol, porque determinamos la composición por espectroscopía y la comparamos con la composición de meteoritos que no están cambiados, no están alterados desde el principio de la vida del sistema solar. Y la composición espectroscópica y la meteorítica están en muy buen acuerdo. Así es que sabemos que la técnica funciona bastante bien y la podemos aplicar en todas las estrellas si queremos. Ok. Arquímedes Núñez pregunta, ¿qué se podría encontrar en la gigante roja? ¿Podría llegar a ser habitable o podría encontrarse signos de vida en esta u otras estrellas? En las estrellas no creemos. En planetas orbitando dichas estrellas, quizás. Hay muchos problemas asociados con esta idea. O sea, yo he mencionado la cuestión de la habitabilidad de planetas. Por supuesto que la vida en la Tierra depende completamente de la luz del Sol, que es una luz estable, que cambia muy, muy lentamente en plazos de literalmente billones de años. Y nosotros estamos adaptados a un cambio muy lento. Pero mientras la estrella evoluciona como una gigante roja, la evolución es muchísimo más rápida, como 1000 veces más rápida. Y es bastante dudoso que un planeta va a lograr permanecer habitable bajo
tales condições. Ou seja, se crê que é um planeta que ha sido habitável em la etapa estable de vida de uma estrela, não vai seguir como habitável depois que esta estrela se convierte em uma gigante roja. Os expertos creem que a vida do planeta se vai extinguir. Ou seja, há como uma ventana de habitabilidade, uma ventana de tempo em la qual o planeta logra seguir como habitável. E a Terra, por supuesto, tem sua própria ventana. Em algum momento, a Terra não vai mais ser habitável. De esto podemos estar bastante seguros, desgraciadamente. Ok. Jackson Ríos dice, ¿es posible que un agujero negro pueda absorber a un planeta grande? Perfectamente. Os agujeros negros absorvem estrelas inteiras. Não terão nenhuma dificuldade de absorver planetas ou meteoritos ou cometas, sem nenhuma dificuldade. Toda a matéria está atrapada em um agujero negro e se convierte em energia. Exatamente por esto observamos os raios X de los agujeros. É sempre uma señal de matéria que se cai sobre o agujero e está convertida de maneira violenta em energia de raios X, que são fotones bastante poderosos. Ok. Ángel Fuentes nos hace 3 preguntas. La primera es, dice, ¿qué piensa de la opinión popular de que la maestría en astronomía es solo una introducción en el estudio del universo en comparación con ciencias más especializadas como la astrofísica? Bueno, la astrofísica con todos los derechos, física. Yo me considero completamente un físico. Eso es interesante porque la astronomía se supone que sí tiene su propia identidad, pero la astronomía nada más es que la aplicación de las leyes físicas en un contexto cósmico, disculpa. O sea, creemos que las leyes que observamos aqui em nossos laboratórios é aplicável em grande escala. E com isso estamos fazendo física. Há um matrimônio perfeito e bastante feliz, pode dizer, entre astronomia e física. Basicamente, nós estudamos os mesmos problemas e a realidade é que as duas se encontram. Em la cosmologia temos aspectos de física de partículas e em la física de partículas, em los aceleradores, por exemplo, nos deparamos com questões cósmicas de processos que devem haver ocorrido no princípio da vida do universo. Ou seja, é um matrimônio bastante feliz e pouco conflituoso entre a astronomia e a física. Quizás um dos matrimônios mais felizes da ciência. Ok, la otra pregunta es, ¿crees que el ITER, con su campo magnético, puede mantener el plasma de la central para tomar su energía nuclear? En los tokamak, sí, es extremadamente difícil. Exactamente esta sería la gran dificultad, porque para lograrse la fusión nuclear, la temperatura tiene que ser como de millones de grados. O sea, el gas intenta expandir-se de maneira muitíssimo violenta. Para que isto não ocorra, é necessário involucrá-lo e com isso permitir que as fusões nucleares se progressem de maneira controlada. Para isso, utiliza-se a botella magnética, que é o tokamak. A dificuldade está em lograr um campo magnético tão intenso, tão poderoso, que logre atrapar um plasma a milhões de graus. E nisto estão trabalhando desde os anos 60, sempre progressando, pero não é todavia uma realidade prática. Creem que em 20, 30 anos mais poderá serlo, pero no momento não sabemos todavia como hacerlo de maneira práctica. Ok, la otra pregunta es, ¿en qué debemos enfocarnos cuando cazamos asteroides? Asteroide, em que deveria enfocar-se? Bueno, há um interesse prático hoje em dia em la caçada de asteroides, porque sabemos que os asteroides representam, em algumas condições, uma ameaça a la vida na Terra e também a nossa civilização. A melhor maneira de caçar asteroides, desgraciadamente, é no espaço, porque a maneira mais fácil de detectá-los é por o infrarrojo. Por isso há este interesse em lançar missões que estão dedicadas à búsqueda de asteroides, que quase sempre estão observando no infrarrojo, porque aí é mais fácil de catalogar os asteroides. E há também um interesse em la explotação comercial de asteroides,
ou seja, em identificar os asteroides que comercialmente podem ser mais interessantes, porque contêm muitos elementos e compostos químicos de grande interesse industrial e econômico, metais que são raros em la Terra, água também é um recurso bastante interessante. É bastante possível que haja mais água em todos os asteroides que em la Terra, ou seja, que também devemos mirar a los asteroides como possíveis fontes de água, que é uma coisa que pouca gente se dá conta. A Terra, em realidade, não tem muita água. Pode ser interessante importar água desde afuera. Ok, dice Alice Guerra, ¿es posible saber cuál es la cantidad exacta que hay de estrellas en el sistema solar? Y si hay otros sistemas, las estrellas tendrían la misma composición que estas. La cantidad exacta, desculpa, no entendí completamente. La cantidad exacta, ¿es posible saber cuál es la cantidad exacta que hay de estrellas en el sistema solar? Y si hay otros sistemas que las estrellas que tendrían la misma composición. Creo que estrellas en la galaxia. En nuestro sistema solar solo hay una estrella, que es el Sol, es el centro del sistema. Esta pregunta es interesante porque es bastante difícil determinar la cantidad exacta de estrellas en nuestra galaxia. Las estimaciones cambian de como 400, 500 billones de estrellas hasta 1 trillón de estrellas, o sea, 1000 billones de estrellas. ¿Por qué no podemos verlas todas? Hay mucho polvo y material interestelar que bloquea nuestra observación de las partes más lejanas de la galaxia. Así es que no sabemos exactamente cuántas estrellas puede haber en nuestra galaxia, pero tenemos una idea que está entre 500 y 1000 billones de estrellas en total. Sobre la composición química, ellas varían muchísimo. Hay estrellas con la misma composición química del Sol, pero hay estrellas con bastante menos elementos pesados, que son las estrellas más antiguas, porque en la época en que las estrellas más viejas nacieron, la fusión nuclear, la evolución química de la galaxia, todavía no había progresado lo suficiente para producir gran cantidad de elementos pesados. O sea, dichas estrellas son más pobres, tienen menos cantidad de elementos más pesados. Y hay estrellas más jóvenes que el Sol que tienen todavía más elementos pesados, como carbono, oxígeno y hierro. Así se puede decir que hay un rango bastante grande en nuestra galaxia de la composición química de estrellas, un poco más abundantes en elementos pesados que el Sol y estrellas bastante menos abundantes en los elementos pesados que el Sol. Ok, Marian Fuentes pregunta, si la destrucción de la estrella supernova binaria no destruye o afecta a otras estrellas cercanas a ellas. Normalmente no. Para que fueran afectadas, tendrían que estar bastante cerca. Por ejemplo, si una estrella está como 10 años luz de distancia, ya no va a ser afectada. Y la distancia mediana entre estrellas en la galaxia es más o menos algunos años luz, como 10 años luz más o menos. O sea, normalmente una supernova es un espectáculo violento y que puede ser visto, por supuesto, de cualquier punto de nuestra galaxia, pero que no debe afectar las vidas de las otras estrellas, se supone, porque están suficientemente alejadas para que no haya tanta influencia. Ok, una pregunta. Marian Fuentes dice, si la materia oscuro llegara aproximadamente a su 100%, ¿qué sucedería con el universo? Bueno, si usted piensa que se va a convertir la parte de la materia del universo que no es oscura en materia oscura, el universo va a estar no más que sin luz. ¿Por qué? Porque la materia oscura gravitacionalmente se comporta más o menos como la materia que llamamos bariónica, la materia que es capaz de emitir luz. Pero la realidad es que por las estimativas que tenemos hoy día de nuestro universo, como 75% del universo es energía oscura, lo que, quiero dejar bastante claro, no tenemos ninguna idea de lo que sea, pero ninguna. Se puede decir que ignoramos de manera cabal lo que es 75% del universo. Después viene como 21-22% de materia oscura, que responde a la gravitación,
o sea, interacciona con la gravitación, pero no emite luz. Y la materia que es capaz de emitir luz es como 1 o 2% del universo, nuestra materia. O sea, si cambiamos la materia bariónica en materia oscura, la materia oscura va a crecer 1 o 2%, va a seguir haciendo lo que la hace, ya hace hoy día, y no tendremos más luz en el universo. O sea, no habrá mucho cambio. Básicamente no tendremos más luz y gravitacionalmente las cosas van a estar como ya están. Nuestra materia es una parte muy, muy pequeña del universo, bastante pequeña. Ok. Dice Lian Gómez, ¿cuáles libros nos recomienda para poder también entender el nacimiento y muerte de las estrellas? Puedo observar algunos libros que tiene de fondo, ¿cuáles son? Hay una literatura bastante grande sobre eso. Claro, bueno, la literatura de fondo que he puesto ha sido más de la exploración de espacio. Pero hay un libro que a mí me gusta muchísimo. Es bastante antiguo, pero quizás disponible. Es totalmente claro y esencialmente sigue perfectamente correcto en todos sus aspectos esenciales, que se llama Agujeros Negros, Universo en Colapso, de Isaac Asimov. Isaac Asimov, que era un gran proponente de divulgación de ciencia, ya se murió creo que en 1992, ha tomado el tema de los agujeros negros, pero produjo una historia linda, perfecta y completa de la evolución de las estrellas. Se llama entonces Agujeros Negros, Universos en Colapso, de Isaac Asimov. Es bastante antiguo, pero yo soy una persona mayor, así que me acuerdo de los libros que leía cuando era joven. De los libros más modernos, creo que Cosmos, de Carl Sagan, es un exquisito punto para empezar a entender un poco de la evolución del universo, de las estrellas. Un libro de los años 80, pero que también ha resistido muy bien al pasaje del tiempo. Sigue esencialmente correcto en todos sus aspectos. Ok, con esto terminamos la última pregunta. Yaciel Arias dice, ¿cómo se manifiesta o cuál es la composición del agujero negro? Interesante la pregunta, porque la realidad es que no se define composición química del agujero negro porque él no está compuesto de átomos. Y es interesante también pensar que la estrella de neutrones, el pulsar, tampoco tiene composición química, porque siempre pensamos en composición química como la cantidad de los distintos átomos que componen un cuerpo. Y la estrella de neutrones, como su nombre dice, no está compuesta de átomos, sino de neutrones. O sea, no tiene composición química, no se puede definir. Y el agujero negro tampoco, ni siquiera está compuesto de materia como conocemos. No son protones, ni electrones, ni neutrones. La verdad es que no sabemos. Para el agujero negro y para la estrella de neutrones no somos capaces de definir composición química. Para las enanas blancas, sí. Y las estrellas, las demás estrellas, pero no para los pulsares ni para los agujeros negros. Ok, bueno, muchas gracias, doctor Gustavo, por esta excelente presentación, a la doctora Hampson, a la doctora Madeleine y al arquitecto Zurdo le agradecemos por su presencia en este evento de encuentro Cosmos Virtual. Y le agradecemos a todos por su participación. Le invitamos a que nos sigan en las redes sociales Cosmos, @Cosmos y @Cenacid para conocer las próximas actividades. En nombre de la Cenacid le agradecemos a todos por estar presentes en este encuentro virtual de Cosmos. Que tengan un excelente día. Nos vemos en el próximo evento de Cosmos. Muchas gracias. A ustedes.